Y buenas noches, shalom a todos. Gracias por conectarse en esta noche o en esta tarde o como sea el horario en que esté viendo este video. Para mí, como siempre, un honor poder compartir con ustedes estudios con el propósito de que podamos aprender, crecer y madurar en el Señor y así todos juntos estar más o menos en el mismo canal, como dicen. Así que esta noche vamos a continuar con el estudio de metodología del pacto, que es la metodología parecida a la que usa Rico, pero el enfoque es el pacto. Es importante que entendamos lo que es el pacto y lo que significa para nosotros como seguidores de Yeshua. Así que esta es la segunda parte. Si usted no ha visto la primera parte, se encuentra en el canal de YouTube y luego cuando ponga este video en YouTube, entonces pues pondré el enlace para ese estudio anterior. Así que espero que esto sea de bendición para ustedes. Voy a compartir un PowerPoint para continuar con lo que comenzamos la vez pasada. Y como les dije, esta es la segunda parte del estudio titulado Metodología del Pacto, en el cual estamos estudiando para profundizar más en lo que eso significa, porque muchas veces decimos cosas y hablamos sobre cosas y no tenemos un entendimiento completo, así que espero en el Señor que esto nos ayude a lograr un mejor entendimiento. Como le había dicho, la metodología del More Rico, esta, la cual estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ello, y es una metodología que él usa para estudiar y que en estos últimos meses, este año, año y medio, él ha utilizado mucho en su estudio y se encuentran, recuerden que los estudios de él se encuentran en Teshua.tv, también en Tesoros del Templo, así que le recomiendo que si no han visto los estudios con respecto a la metodología, que sí lo hagan. Ahora pues él tiene otra metodología que es una escalera, que ya comenzó a hablar sobre eso, y hasta cierto punto es parecido a esta, pero envuelve un poquito más de otras cosas. Y luego está esta, en la cual, como dije, el enfoque principal es el pacto, y alrededor de este pacto hay una serie de acciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida para poder llevar a cabo este pacto. No voy a hablar de lo que hablamos la vez pasada, que fue más bien una introducción, pero de nuevo, si no han visto el video, les recomiendo que lo vean para que tengan entendimiento de lo que estamos haciendo. Y habíamos acordado de que vamos a estudiar las diferentes partes de estas esferas que son las acciones asociadas con el pacto. Y mientras uno está dentro de este círculo, cumpliendo con esta esfera, pues entonces tenemos bendiciones y no maldiciones. A las que estamos fuera de este círculo, de estas esferas, con respecto al pacto, pues entonces lo que viene son las consecuencias de las maldiciones. Y habíamos quedado la vez pasada que estas son las palabras clave para entender el pacto conforme al hebreo. Y aquí habíamos brevemente hablado sobre ella, pero en el estudio de hoy nos vamos a concentrar en el término Brit, que es traducido como pacto o convenio. Yo prefiero el término pacto que convenio. Así que Brit, pacto, y el término Shema, que muchos entienden que significa escuchar y obedecer, pero ¿qué significa todo eso? En términos de pacto o del Brit o Berit, dependiendo cómo lo pronuncien, es lo mismo, pero en el hebreo Brit, hay varias cosas. Primeramente, tenemos que entender que un pacto es un acuerdo legalmente vinculante. Es un acuerdo legalmente vinculante, usualmente entre dos partes, ratificado por la promesa de un juramento en el nombre de su Dios. Cuando se hacían los pactos en el antiguo Medio Oriente, siempre se hacía en el nombre del Dios de las personas que estaban haciendo el pacto entre ellos mismos. En nuestro caso, sabemos que el pacto
tiene que ver con Hashem, con nuestro Elohim, por medio de Yeshua, que es el mensajero real del pacto. También el pacto era conocido como el medio para forjar lazos sociopolíticos entre personas o grupos en todo el antiguo cercano oriente y cultura greco-romana. O sea que esto de pacto no es nada nuevo. El pacto es desde hace mucho tiempo y vamos a ver que, como yo he dicho, comenzó con Adán y Eva. Pero en términos de las demás culturas era visto como una forma de unir ideales sociopolíticos, muchas veces, por ejemplo, como hizo Salomón, que se casó con muchas mujeres, un propósito de eso era que ese matrimonio era parte de un pacto que él hacía con naciones diferentes, casándose con las hijas del rey o del faraón, o del líder de esa nación. El pacto no es un contrato, el pacto no es un contrato, porque contrato fácilmente puede ser roto. Un pacto es para siempre, basado en juramentos solemnes y no tan solo intercambio de promesas. Usualmente, contrato hay un intercambio de promesas u obligaciones, pero se pueden romper fácilmente. Por lo tanto, un pacto no es un contrato, un pacto es duradero, se supone que sea para siempre. Y dentro de esos pactos hoy día para nosotros está el pacto de matrimonio. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto y sobre todo si se ha hecho delante de la presencia de Hashem es para siempre. El pacto conlleva un intercambio de vida, requiere lealtad, fidelidad y amor. Y recuerde que en otras ocasiones yo le he dicho que estos términos son términos legales, no son términos emocionales. Lealtad, fidelidad es sumamente importante con respecto al pacto, no tan solo de parte de una persona, sino de ambos. Ambos, las personas que están haciendo el pacto, se juran uno al otro lealtad, fidelidad y amor. Y este amor no es una emoción, este amor es un término legal. Tenemos que los pactos eran conocidos con una fórmula legal. Había una forma legal de hacer un pacto y el mejor ejemplo que tenemos en la Torá es el libro de Devarim o Deuteronomio. El libro de Deuteronomio consta con todas estas partes, con toda esta fórmula legal. Tenemos que va a consistir de un preámbulo. En ese preámbulo va a haber una identificación del que inicia el pacto. Por ejemplo, el soberano rey también se le llama el suceden. En nuestro caso es Hashem. Hay un prólogo histórico en el cual lo que ha hecho el que inicia el pacto con quien está estableciendo el pacto. O sea, ¿qué ha hecho Hashem por nosotros? Y eso cuando estamos leyendo el libro de Barín y a través de la Torá siempre nos dice, yo soy Hashem tu Elohim que te saqué de Egipto. Por lo tanto, siempre hay un prólogo histórico de lo que ha hecho el sucedín o el soberano con respecto a su vasallo o súbdito. Y este vasallo o súbdito puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser una nación completa. Y en este pacto van a haber estipulaciones que básicamente son las obligaciones del vasallo. Las obligaciones del vasallo. En el caso de Devarim, el libro de Devarim, este es una fórmula legal básicamente de un pacto entre un sucerín y un vasallo, que es un rey que es más poderoso que otro rey, que es el vasallo. Ambos son reyes, pero el sucerín o el soberano tiene más poder que aquel que es vasallo, que está sujeto al soberano. Por lo tanto, las estipulaciones en el pacto le van a dejar saber al vasallo cuáles son sus obligaciones con respecto a su soberano. Tiene que haber un lugar de depósito del pacto y tiene que haber una lectura pública. El pueblo entero tiene que saber, conocer los términos de ese pacto. En el caso de Hashem, recuerden que cuando el pueblo fue reunido en el monte Sinai, todos escucharon los mandamientos, todos escucharon y todos aceptaron las palabras de Hashem. Y luego más adelante se explica que para la festividad de Sukkot, cada 7 años se lee completamente
el libro de Devarim. ¿Para qué? Para recordar, y además recuerden que a través de los años nace personas nuevas, generaciones nuevas, y hay que constantemente recalcar el pacto, las obligaciones y lo que significa la relación que se tiene con ese soberano y el vasallo. Tiene que haber una lista de testigos. Y con como el pacto de Hashem con su pueblo Israel es eterno, los testigos que Hashem usó es el cielo y la tierra, porque estos nunca pasarán. Y aunque la Biblia a veces leemos de que pasarán, no van a pasar, sino van a ser renovados, por lo tanto siempre van a estar. Y luego vienen lo que se llama las bendiciones y maldiciones, en el sentido de que el cumplimiento del pacto va a traer más bendiciones, mientras si el pacto no se cumple, si el pacto no se obedece, si el pacto es violado, entonces vienen las maldiciones. Recuerden, no es que Hashem nos maldiga a nosotros, sino que es la consecuencia de nosotros haber aceptado un pacto y luego no cumplir con él. Mientras estemos cumpliendo con el pacto, las bendiciones van a venir y nos van a alcanzar. A la vez que nosotros no cumplamos con el pacto, cual aceptamos todo completo, cuando no hay obediencia, entonces las maldiciones son las que nos persiguen y nos alcanzan. Y como le he dicho otra vez, el problema es que si fuera uno solo, no hay problema. Pero las bendiciones, que esto es bueno, no están solo para uno, sino para la familia y la comunidad completa. Mientras que las maldiciones, además de acarrear sobre la persona que rompe el pacto, afecta también a la familia y afecta también a la comunidad. Y todo pacto es sellado con sangre. La sangre es importante. Recuerden que ahora que estamos leyendo el libro de Levítico, en la sangre está la vida. Por lo tanto, es importante que todo pacto sea sellado con sangre. Y hay unos pasos que también se seguían. Está la fórmula legal de cómo se escribe el pacto. Y luego hay unas acciones entre las partes, lógico. Algunas de estas cosas las vemos, sobre todo cuando Hashem hace pacto con Abraham, pero también no todos los pasos son llevados a cabo, pero son más o menos inferidos en lo que se está leyendo. Una de las cosas es quitarse la túnica. Era costumbre de dos personas que iban a hacer un pacto, se quitaban la túnica, en el sentido de que había un intercambio de vestimenta y esto significaba que había provisión. Tanto una parte del pacto como el otro se prometen y se juran a nosotros darse provisión cuando existe la necesidad. Quitarse la correa. Esto significaba un intercambio de armas, protección. Tú me proteges a mí, yo te protejo a ti. Y cortar el pacto, que consistía en el siguiente rito. Habían animales y estos animales eran cortados por la mitad y se hacía un camino con las partes. Lógico, si falta un animal por la mitad, va a tener dos partes, entonces esas partes se ponían como si haciendo un camino. Lógico, hay sangre en ese camino. Entonces, las personas que hacían el pacto caminaban entre las piezas en forma de 8. Y según iban caminando, declaraban lo que se llama una imprecación, que significa una maldición. Por ejemplo, una de las personas que pasaba por las piezas, según iba pasando, decía que me suceda a mí como a estos animales si no cumplo con el pacto. En otras palabras, estos animales están muertos, están divididos, están sus cuerpos tirados en el suelo, sangrados. Por lo tanto, en otras palabras, diciendo que si yo no cumplo, que la muerte venga sobre mí. Y eso lo hacían ambas personas. Había un juramento, había que levantar la mano derecha y una mezcla de sangre. Había un juramento. De nuevo, recuerden que esto se está haciendo en nombre de los dioses, las personas que están haciendo el pacto. En nuestro caso es en el nombre de Hashem. ¿Y por qué la mano derecha? Porque recuerden que el lado derecho tiene que ver con autoridad, con rectitud.
y era la que se usaba para hacer juramento, y luego una mezcla de sangre. No sé si ustedes alguna vez quizá lo hizo como niño en su niñez con algún amiguito, una amiga, o también lo ha visto en las películas que a veces las personas vienen y se cortan, entonces uno al otro se pone en el brazo o la mano para que esa sangre se mezcle. Es una forma de hacer pacto y pacto de sangre, porque se entendía en todas diferentes tipos de culturas que la sangre era algo que realmente unía a las personas. Por lo tanto, esa era una forma del paso del pacto. Luego había un intercambio de nombres, que esto va a mostrar lealtad, fidelidad y amor. Por ejemplo, en el matrimonio, la costumbre de que la esposa adquiere el nombre de su esposo. Eso es parte del pacto, el intercambio de nombres. Sabemos también, por ejemplo, cuando Hashem hace pacto con Abraham, le cambia el nombre a Abraham, que le añade la Hei de Yor Hei Vav Hei. Igualmente con Sara, de Sarai pasa Sara, le añade una Hei. Con Yehoshua le añaden una Yor. Con Jacob lo mismo, o sea, con que lo llaman Israel. O sea, el intercambio de nombres es importante y denota un pacto, aunque no lo diga así literalmente, es un pacto. Se hace una cicatriz o una marca. Esta es la señal del pacto. Ejemplo, en el Brit Milá, en el pacto de circuncisión, la señal es la circuncisión. Es una marca que tiene el varón del pacto en su cuerpo como la señal de que está en pacto con el Dios de Israel. Se declaran los términos del pacto el uno con el otro para asegurarse que cada cual entiende su responsabilidad. Y vienen las estipulaciones y las obligaciones. Luego hay una cena festiva. Como siempre, hay que comer. Y entre las cosas que había en la mesa, siempre por lo menos tenía que haber sal, pan y vino. La sal representa permanencia. La sal representa preservar. Recuerden que las ofrendas en el templo todas eran sazonadas con sal porque significa la eternidad o la continuidad del pacto. El pan, el vino, sabemos que no podían faltar en la mesa. Y es lo que hacemos nosotros en Shabbat. Shabbat hay vino, en Shabbat está el pan y al pan le echamos la sal. Porque el pan y el vino son elementos de pacto. Y luego también se siembra o se levanta un memorial, que puede ser una piedra, un pilar, un árbol, como testigo y representación de ese pacto. Y cuando a veces estamos leyendo la palabra, vemos que ocurren estas cosas. Abraham levantaba un altar, Isaac levantó un altar, Jacob levantó un altar, Noé levantó un altar de piedra. Parte de ese memorial también puede ser un altar, o sea, es una piedra, pilar, un árbol, y dentro de esas cosas un altar como el memorial de un pacto, algo que se ha establecido entre el individuo con Hashem. Un pacto se realiza entre hombres, entre seres humanos. Puede ser como una alianza, puede ser como convenio, puede ser matrimonio. Lógico, no estoy hablando de que matrimonio entre hombres, sino término hombre en general significa toda la humanidad. Pero el matrimonio es un pacto. Un pacto puede realizarse entre naciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que a veces no son tan unidas, entre monarcas y súbditos, entre amigos, como hizo Jonatán con David, entre Elohim y el hombre, como constitución divina u ordenanzas con señales o promesas, como hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Un pacto con la nación de Israel, como hizo en el monte Sinaí, con individuos, como hizo con Pinjas cuando le prometió el sacerdocio perpetuo, un pacto de Shalom, con David, una dinastía perpetua, el reinado, con Yeshua, quien renueva el pacto. Como les dije la vez pasada, mi entender es un solo pacto que ha sido presentado en diferentes fases a diferentes personas en diferentes tiempos porque las personas mueren. Por lo tanto, para la continuidad de ese pacto,
Hashem ha tenido que a través de los tiempos escoger personas con quien continuar el pacto. Y hay aproximadamente 8 fases. Y de eso pues vamos a hablar más adelante. El término Brit en hebreo implica cortar un pacto del verbo karat, que es similar a karet, que hemos hablado de eso, que significa cuando una persona es cortada del pueblo. Y literalmente es cortar. En Génesis 15:18, en el hebreo dice, Bayom Hahu karat Adonai et Abraham berit. En ese día él cortó Adonai con Abraham un pacto. Y literalmente fue cortar, que ahí ves donde vemos que los animales que le pide Hashem a Abraham, él le dice que los pique por las mitades, y es por el cual, en este caso, no es Abraham el que pasa por medio de las piezas, sino Hashem. Y según Hashem pasa, como Él es eterno y no muere, implica que ese pacto nunca, nunca, nunca dejará de ser. Por eso lo tuvo que pasar de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a todas las tribus de Israel, porque Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, los primeros líderes de las tribus murieron y así sucesivamente. Cortar el pacto, como ya había mencionado, se cortan los animales en mitades, se camina en la sangre entre ellos en forma de 8, se hace declaración de imprecación, que es hablar una maldición. En Génesis 15:10 vemos, él le trajo todos estos, refiriéndose a los animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, hablando con respecto a Abraham. En Génesis 15:17 dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales, que esta horno humeante y antorcha de fuego, que es como lo describen al traducirlo del hebreo al español o al inglés. Realmente no se sabe exactamente lo que era, pero sí sabemos que tiene que haber fuego envuelto, porque es una de las formas de Hashem presentarse visiblemente. Y dice, y pasó por entre las mitades de los animales. Y en el verso 18, en aquel día el Señor cortó, en el hebreo dice cortó, en aquel día Hashem cortó un pacto, Brit, con Abraham. En Primera de Reyes 8:9, para ver el término karat, ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Hashem había pactado, lo traducen pactado en el hebreo la palabra karat, que cortó, donde Hashem había pactado o donde Hashem cortó con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, haciendo referencia al pacto. En Segunda de Crónicas 7:18 dice, yo afirmaré el trono de tu reino, como pacté, yo corté, karati, no karate, karati, con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne sobre Israel, hablándole a Salomón. Y en Ageo 2:5 dice, según el pacto, karati, que yo corté, que hice con vosotros. Por tanto, el término karat es traducido como pacto porque significa eso, pacto. Aunque karat significa cortar, pero se sobreentiende que es pacto. Así que con eso, en términos de pacto, el término karat, de cortar, usualmente se cortaban animales para representar el pacto. Y luego parte, una vez ya tenemos esos del pacto, que sabemos que está establecido entre Hashem y su pueblo Israel, viene la primera acción, que es Shema. Y Shema muchas veces está traducido como escuchar o oír.
pero implica hacerlo con atención, con interés, con entendimiento para consentir, estar de acuerdo. ¿Para qué? Para obedecer en obediencia y someterse cuando somos nosotros a lo que se nos dice Shema. Cuando Elohim escucha, cuando es Elohim el que hace el Shema. El escuchar implica, lo hace con favor, para perdonar, ayudar, contestar, liberar o hacer una proclamación. En Éxodo 24:7 dice, luego tomó el rollo del pacto, el Brit, y lo proclamó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, cumpliremos, naaseh, o haremos, y obedeceremos. Pero en el hebreo dice nishma, cumpliremos y escucharemos para obedecer. ¿Okay? Aunque lo traducen en español y obedeceremos, en el hebreo es nishma, que proviene de Shema. Escucharemos todo lo que Hashem habló. Por lo tanto, el cumplir con el pacto presentado al pueblo de Israel por medio de Hashem, el Shema significa escuchar con entendimiento, con interés, con atención, para obedecer todo lo que Hashem habló. Y el Shema consiste de 3 partes. Entonces, si vamos al Shema completo, conforme está en la Torah, la primera parte se encuentra en Deuteronomio 6, versos 4 al 9, donde aquí dice, Shema Israel, oye y escucha Israel con atención, con interés, para obedecer todo lo que Hashem dice. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás, recuerden que es un término legal, amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te ordeno hoy, que es la palabra tzav, donde viene mitzvah, que yo te ordeno hoy, presente, todos los días, han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal. Recuerden que parte del pacto tenía que haber una señal. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales, que es un emblema o un ornamento simbólico entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas o mezuzot de tu casa y en tus puertas. La segunda parte se encuentra en Deuteronomio 11, versos 13 al 21. Y sucederá que si obedecéis escuchas diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Hashem vuestro Dios, sirviéndole, que el término abodá, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te hartarás. Guardaos, que es la palabra shomer, no sea que vuestro corazón sea seducido y os apartéis y sirváis abodá a dioses ajenos y os postréis ante ellos, porque entonces la ira de Hashem arderá contra vosotros y cerrará los cielos y no habrá lluvia y el suelo no dará su fruto y pronto pereceréis en la buena tierra que os da Hashem. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las jambas o mezuzot de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Hashem juró a vuestros padres que les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Recuerden que el cielo y la tierra son los testigos.
Y la tercera parte se encuentra en número 15, verso 37 al 41, donde dice: Después Hashem habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan tzitzit en las alas, lo que traducen como esquinas o bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que en cada tzitzit de las alas pongan un cordón de azul, que es el petil tejelet. Tales tzitzit os servirán cuando los veáis. Os acordéis de todos los mandamientos de Hashem y los cumpláis hacer. Propósito, los tzitzit es para cuando se vean, acordarse uno de todos los mandamientos de Hashem. Y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Dios. Yo, Hashem, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios vuestro. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que es nuestro sucerín, nuestro soberano. Por lo tanto, el propósito de los tzitzit es para que el individuo que está usando los tzitzit los vea, porque cuando le dé con mirar cosas que no tiene que ver o querer hacer algo que no debiera de hacer, se agarra de sus tzitzit y recordar todos los mandamientos de Hashem y recordar a quién uno le ha jurado pacto de fidelidad, lealtad y amor. Entonces el contexto del Shema es el siguiente. Resume el corazón del pacto de Elohim con su pueblo. El Shema resume el corazón del pacto de Elohim con su pueblo. Es una declaración de fe, de sumisión al yugo del reino, que son los mitzvot, los mandamientos. A su soberano se declara 2 veces al día, con kavaná 2 veces al día, al acostarte y al levantarte. Con kavaná significa con concentración, que sabes lo que estás diciendo, entendiendo lo que estás diciendo, lo que estás proclamando. No es simplemente decir las cosas como un papagayo. Solo Elohim es Señor, soberano, único y uno. Nuestra relación es una exclusiva de fidelidad, lealtad y amor al único y solo Dios. Involucra cada parte de nuestro ser, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es una relación exclusiva, no da lugar para ningún otro Dios, no da lugar para ninguna otra cosa ni nadie ponerlo primero que Hashem. Si hay algo en tu vida a lo cual tú le das prioridad y no se llama Hashem, ya ahí estás cometiendo idolatría, estás yendo en contra de lo que declaras en el Shema. La primera parte es declaración de que Hashem es eterno, todopoderoso y reina sobre todo el universo. Aceptamos su soberanía como rey para poder aceptar el yugo de sus mitzvot. La segunda parte incluye las recompensas por guardar la Torá y los castigos por desobedecerla. Y la tercera parte incluye la mitzvah del tzitzit y la conmemoración del éxodo de Egipto. En el hebreo, es interesante que en el hebreo, donde dice con todo tu corazón, que el levabeja en hebreo, está escrito con una doble bet, la letra bet, en vez de una, que es lo usual, indicando que debemos servir a Hashem con ambas inclinaciones. El entendimiento del judío es que el ser humano tiene 2 inclinaciones, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. En otras palabras, la inclinación buena e inclinación mala. Por lo tanto, aun con lo que está malo en nosotros, lo que es malo en nosotros, debemos de amar a Hashem con todo nuestro corazón, sea bueno, sea malo, haya lo que haya aquí, con todo lo que hay aquí, amarse. Cuando dice con toda tu alma, es que debemos amarlo aunque nos quite la vida. Debemos amarlo aunque nos quite la vida. Con todas tus fuerzas significa que debiera traducirse, lamentablemente lo traducen como con todas tus fuerzas, pero debiera traducirse como con todos tus recursos, con todo lo que tienes, que implica con todo lo que Él te ha dado, con todo lo que Hashem te ha dado, sea poco o mucho.
y con agradecimiento por lo bueno y lo malo que recibamos. Eso significa esas tres partes del Shema. Y Yeshua mismo dijo en Mateo 22, 36 al 38, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley o de la Torá? Le dijo, respondiendo Yeshua, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí lo traduce en mente. Este es el primero y gran mandamiento, lo dice Yeshua. Amarás, de nuevo, término legal con respecto a cómo proceder con aquel que hizo pacto con nosotros. En Marcos 12:29 dice, respondió Yeshua, el primero es, oye, Shema Israel, el Señor Hashem, nuestro Dios, un solo Señor, soberano, amo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De nuevo, amarlo con todo nuestro corazón y con todo lo que haya en nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Con toda nuestra alma, aunque nos quite la vida. Con todas nuestras fuerzas o todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, todo lo que Él nos ha dado, sea poco o mucho, y con agradecimiento tanto por lo bueno como por lo malo que recibimos. Y sabemos que el Shema, cuando declaramos el Shema, usualmente no solamente decimos Shema Israel Adonai Eloheinu, sino que sigue un verso segundo que dice que en el templo, cuando el templo estaba de pie, cuando los Kohanim declaraban las tres partes del Shema, que es lo que acabamos de leer, después de la ofrenda de Tamid de la mañana, el primer cordero de por la mañana, el pueblo reunido en el atrio del templo no participaba, o sea, no recitaba conjuntamente con los Kohanim las tres partes del Shema. Solamente al oír el primer verso del Shema respondían con Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que lo traducen como bendito sea su nombre, su gloria y su reino por toda la eternidad. Esta respuesta no es una cita bíblica y por eso se pronuncia en voz baja, pero era usada por el pueblo al escuchar el nombre por boca del sumo sacerdote en Yom Kippur. Entonces el pueblo se postraba y la declaraba en voz alta. Por ejemplo, el Baruch Shem Kevod Malchut Olam Baed se decía cada vez que el sumo sacerdote durante el Yom Kippur declaraba el nombre de Hashem, el Yod He Vav He, que lo hacía 10 veces durante el servicio de Yom Kippur, y cada vez que lo decía, todo para el piso, y declaraban el Baruch Shem Kevod Malchut Olam Baed. Y se dice en voz baja cuando en el Yom Kippur. Hoy con Yom Kippur hoy día, por no estar el templo, pues no se pronuncia el nombre de Hashem. Pero cuando estaba el templo, declaraban esto en voz alta, pero mientras está en otros servicios, se declara en voz baja. Y algo bien interesante, el Shema, como está escrito en la Torá. Cuando digo en la Torá, mirando un pergamino, como el que tengo detrás de mí, un pergamino de la Torá, tiene lo siguiente, pero antes de eso quiero decir que lo primero que aprende un niño judío es el Shema. Y lo último que se declara antes de morir es el Shema, como el testimonio de aquellos que fueron muertos durante el holocausto, que antes de entrar las cámaras de gas, o aún ya dentro de las cámaras de gas, lo último que se oía de sus labios era el Shema. También he escuchado el relato de cuando hubo el holocausto, muchas familias entregaron sus niños a diferentes personas, a quienes los acogieran, y muchos de ellos, después que los padres murieron o fueron exterminados en el holocausto, sus niños pues pudieron sobrevivir, pero en otras familias, en otros sitios. Y hablan de un rabino que después que pasó todo lo del holocausto, estaba caminando y había un orfelinato. Y pensando que quizá de esos niños que sobrevivieron, que fueron dados por sus familiares para que no murieran, de la única forma que él sabía si habían o estaban o no estaban era declarando el Shema.
Entonces dice que según él caminaba por la calle, a voz alta declaraba el Shema, Shema Israel, y que empezaban los niñitos por las ventanas a mirar. Y él sabía que eran niños judíos, porque el Shema es lo primero que se le enseña a un niño a declarar, el Shema. Y también son las últimas palabras de una persona cuando está por morir. Así que el Shema es muy, muy importante. Y como está diciendo antes de hacer ese relato, que en el pergamino de la Torá, el Shema tiene dos letras distintivas, que es la Ayin, que es esta letra que está aquí, y la Dalet, que es esta letra que está aquí. Y están engrandecidas. En el pergamino se ve que el Ayin de Shema, que es la última letra de la palabra Shema, y la última letra de la palabra Ejad, que es una Dalet, también está engrandecida. O sea que se diferencian. ¿Y por qué? Porque cuando tú unes el Ayin con la Dalet, deletrean testigo, testigo. El Shema es el testigo del pacto entre Hashem y su pueblo. Es la declaración legal de la aceptación del pacto. Y aún en la Torah está escrito de tal manera que es un testimonio de ese pacto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por eso se le da énfasis en la Dalet de Had, porque si no lo pronuncian correctamente, lo pronuncian muy ligero, puede sonar como Ejar. Y Ejar significa que Hashem es otro, cualquier Dios. La diferencia entre Had, uno, y Ejar, otro, o extraño, o otra cosa que no sea Hashem, es Ejar, con la Resh. Mientras que Ejad, con la Dalet, significa uno. Por lo tanto, cuando pronunciamos el Shema, esta noche antes de usted acostarse, diga Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Único, uno. Así que hemos cubierto dos palabras, que es pacto, Brit y Karat, y el Shema, que es escuchar con entendimiento, con atención, con interés, para poder obedecer todo lo que Hashem ha dicho. Y en la próxima clase, Dios mediante, vamos a estudiar la palabra shomer, que es traducida como guardar, y la palabra asá, que es traducida como hacer o cumplir. ¿Okay? Así que ya llevamos 2, quedan 2, 3, 4, 5, y maldición y bendición. Así que Dios mediante, seguimos en la otra clase. Y recordándoles que estaremos en Panamá, el More Rico y yo, del 12 al 13 de mayo, Dios mediante, para celebrar Shabbat, para celebrar las porciones de la Torá y tener un tiempo de convivir en familia, de aprender juntos, de estudiar, tiempo también para preguntas. Y tenemos un grupo en Panamá, además del de Yeshua Netami Panamá, un grupo de la congregación del Pastor Walter van a estar allí, si el Señor lo permite, así que va a ser un tiempo muy agradable. Si usted puede ir, se lo va a gozar. Y como siempre, los recursos que están a la disposición de ustedes, todo esto está disponible para estudiar la Torá en todos los aspectos habido y por haber. Así que vamos a tomar un tiempito por si hay alguna pregunta o alguna... Vamos a poner aquí en galería para que se puedan ir. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, Isabela. Shalom, Shalom. un gusto verla de nuevo. Gracias, gracias. Tengo una curiosidad y es que tanto a usted como al Rabbi Rico siempre escucho que pronuncian el nombre diferente a como lo puedo leer en la Torá.
O sea, o por lo menos como la leo en el alfabeto, Yud, Hey, Vav, Hey, entonces siento que lo pronuncian distinto. Sí, es que por respeto al nombre, porque realmente nadie sabe cómo se pronuncia correctamente. El único que sabía era el sacerdote, los sacerdotes, y se pronunciaba solamente durante el día de Yom Kippur. Y por respeto a no saberlo pronunciar o pronunciarlo incorrectamente, pues entonces se dice el Eterno, o se dice Adonai, o se dice Hashem. Yo usualmente digo Hashem, pero se puede decir Adonai, se puede decir Hashem, se puede decir el Eterno. Pero evitar usar el término en términos de tratar de descifrar cómo se dice Yorhei Vavhei. Y es un respeto, una forma honorable de tratar el nombre, porque el nombre significa la esencia de él, significa todo lo que es él. Entonces, si uno no lo pronuncia bien, uno está en una falta de respeto. Hasta cierto punto es invalidar el pacto, por lo tanto, una forma de invalidar el pacto de algo que no debiéramos tomar muy livianamente. eh, Así que después que se sabe a quién se está refiriendo, además, por ejemplo, los judíos ortodoxos ni siquiera dicen Elohim, dicen Elohim. Tampoco cuando están hablando del tetragramatón, que es las letras, no dicen Yod-Heh Vav-Heh, dicen Yod-Kei Vav-Kei. O sea, de nuevo es un respeto al nombre por quién es y lo que significa y lo que representa. ¿Sí? Sí, sí, eso sí pues lo tengo un poquito claro. El asunto que Ajá. me refiero es, disculpe, el asunto que me refiero es, o sea, que no digan, o sea, si yo lo leo, yo digo Yud Hey, pero yo escucho que el rabino dice, que el hermano rico dice Yor Hey, o Yur Hey. Es que la letra, la Yod, se puede decir Yod o Yud. Y va a depender de Mm, la diferencia si son ashkenazis o si son sefarditas. Hay quien dice Yod, hay quien dice Yud. Una suena con O y la otra con U. Y ah, además los ya, acentos de uno pues están todos transvirados, así que como quiera, a veces sí. suena diferente, Ah, pero dependiendo la Ashkenazi lo hizo de una forma y el sefardita de otro, pero es la letra Yod o Yud, cualquiera de las dos. sí, señora, porque siempre, pues, yo estoy aprendiendo un poquito de hebreo y siempre, pues, escucha uno que es Yud, pero entonces él lee Jorge, entonces no me cuadra, Sí, chido. sí, pero Muchísimas gracias. sí, él dice Yod, que es con sonido de O, y otros la dicen con sonido de U, Yud, pero se refiere a la misma letra. Pero Ok, con todo gracias. y eso, pues, como dije, al menos que sea necesario para uno explicar algo, no se debiera usar. Sí, tiene razón, gracias. A tu orden. ¿Alguien más? Creo que, déjame ver, pusieron por aquí. La parte que se dice en voz baja y postrados únicamente en Yom Kippur o siempre. Bueno, en Yom Kippur esa parte se decía en voz alta y cuando estaba el servicio de Yom Kippur en el templo, cuando el sacerdote decía el nombre del Eterno, ellos contestaban con Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, pero decían en voz alta en Yom Kippur, en el templo, y se postraba en el templo. Hoy día no se pronuncia el nombre, pero cuando pronunciamos el Shema, la segunda parte, el Baruch Shem Kevod, se debe decir en voz baja porque conforme a las reglas del Shema, como ese verso en sí no se encuentra como una cita bíblica, hay inferencia, pero no está escrito exactamente así. Entonces se dice en voz baja. Igual cuando se dice Sela, contestamos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, pero en voz baja. Es como se debe hacer. Solamente en el templo, cuando el templo esté de nuevo vigente y se haga los servicios y se pronuncie el nombre de Hashem, todo el mundo va a contestar así y para el piso, postrarse completamente. Así que, pero hoy día pues no se hace así porque no está el templo.
y se pronuncia el nombre. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Y recuerden que sí, que la grabación y después en PDF le envío el estudio. Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna pregunta o comentario que alguien tenga? Hermana, una cosita más. Sí. Yo escuché de un rabino ortodoxo que, bueno, él es joven, pero él decía que esto de Baruch en Kevod Malhutel Olam Baed, lo había escuchado Moshe mientras recibía la Torah y por eso, o sea, como si él se lo hubiera escuchado a los ángeles. ¿Eso es Bueno, cierto? hay diferentes midrash. Midrash es como forma de cuento para explicar algo, pero no está en la Torah. Son como especulaciones. Está ese cuento, está ese midrash de Moisés y está también el midrash de cuando Jacob estaba muriéndose en su cama, estaba en su lecho de muerte, que él lo dijo en voz baja. O sea, hay diferentes versiones, pero literalmente el verso no está como verso bíblico y hay diferentes midrash de cómo explicarlo, el que lo usemos. ¿Okay? O sea, que eso es un midrash. Midrash, como dije, es como un cuento para tratar de explicar algo que no lo encontramos en la escritura. ¿Y solo se dice en el Shema y en Selah o se dice en otra oportunidad? Hasta donde tengo entendido en el Shema y en el Selah. Y luego, lógico, cuando esté el templo en Yom Kippur, al pronunciar, cada vez que se pronuncia el nombre de Hashem, o sea, el nombre correctamente por un sacerdote solamente, pues entonces se responde así y hay que postrarse. Muy bien. Okay. Sí, Denny o Víctor. Los dos aquí, que te va explicando y nosotros conversando. Cuando te hablaba de que se hacía el pacto con los animales que se cortaban a la mitad y se caminaban en forma de 8, nos recordaba a Abraham cuando el Señor hizo el pacto. En ese momento, Abraham quedó dormido Sí, quedó dormido. y el Señor hizo el pacto entre las. Y ahí me recordé ese momento. Dice que él hizo pacto aún estando Abraham dormido. Él continuó el pacto con Abraham Sí, en ese ritual. porque Abraham iba a morir. O sea, Abraham iba a morir, pero el que no muere Ajá. es Hashem. Por lo tanto, él Exacto. inició el pacto y él cumple el pacto. Amén. Sí. Gracias, Denny. Gracias. A tu orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, Daisy. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, la verdad es que no me queda tan claro exactamente qué significa, por ejemplo, en nosotros el concepto de que serán cortados. En nosotros, cuando una persona, la palabra dice que es cortado, significa, bueno, hay varias interpretaciones. Número uno es que esa persona va a ser sacada de la comunidad y puede ser por muerte súbita, que es un juicio directamente, un juicio divino, o que esa persona tenga una vida corta, o que esa persona nunca tenga hijos. Es la forma en que interpretan cortar. Cuando estamos leyendo en la Torá que dice, si la persona hace tal y tal cosa, será cortado de entre su pueblo. ¿Sí? O sea, es sacarlo, ya no será parte del pueblo porque o muere rápido, súbitamente en el momento, o tiene una vida corta, muere joven, o no tiene descendientes, por lo tanto esa línea hasta ahí llega. Eso es lo que implica en términos de cortar. Con respecto a nosotros, no compacto, sino cortar en ese sentido. Y que eso esté ocurriendo hoy día, sí, porque el Señor es el juez. Y si Él dice en su palabra que tal cosa no se hace, las personas lo hacen adrede, conociendo el mandamiento, y está de Hashem cortarlo o no, Él lo puede hacer porque recuerden que las implicaciones de un pacto es que Él tiene derecho legal de hacer una demanda
como juez, hay un pacto, ese pacto fue violado, fue roto, pues entonces él tiene el derecho legal, porque es un documento legal. Recuerden que la Biblia es un documento legal, sobre todo la Torá, la parte de los primeros 5 libros es un documento legal. Él tiene todo el derecho legal y toda la fuerza de la ley para hacer una demanda. ¿Okay? ¿Te ayudó eso o no? Sí, sí, señora, muchas gracias. Ok, a tu orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? O sea, y quería enfatizar lo del Shema porque lo decimos, en Shabbat lo decimos todos los Shabbat. Cuando se está haciendo el Sidur, el Shaharit y el de por la noche, se dice Shema. El Shema no es simplemente decir y ya, o sea, implica pacto, implica legalidad, implica juramento, declaración de fidelidad, lealtad y amor a nuestro soberano rey. Y eso se hace 2 veces al día, por lo menos mínimo 2 veces al día, porque el mandamiento dice que al levantarte y al acostarte. Y así lo interpretan de que hay que hacerlo mínimo 2 veces al día. Y cada vez que uno pronuncia esas palabras, es una legalidad que uno está pronunciando, declarando y lo está haciendo al Señor. O sea, no es a cualquier persona, es directamente al Padre. Y es un recordatorio constante de que hemos dicho sí al Señor, que hemos dicho sí a sus mandamientos, que hemos dicho sí al pacto. Hay que tener la responsabilidad de un cumplimiento. Y muchas veces las personas lo hacemos y lo decimos, como dicen en Puerto Rico, como el papagayo, lo repetimos sin entendimiento y con esa concentración de lo que uno está diciendo, lo que eso significa. También es costumbre, por ejemplo, cuando se dice Shema, cubrirse los ojos. Con la mano derecha se cubre los ojos y se declara. ¿Por qué? Para que nada te distraiga de lo que estás declarando. O sea, estás declarando que solamente Hashem es el único, solo, soberano de todo lo creado. Por lo tanto, el decir el Shema es bien importante y importante que se lo enseñemos a nuestros niños. Los niños tienen que saber declarar el Shema y lo que significa. Por lo tanto, repasen de nuevo lo que acabo de decir con respecto al Shema y hay que entenderlo. Teresa. Buenas noches, doctora. Yo quería saber si tiene alguna diferencia el decir el Shema en hebreo o decirlo en español. Es decir, yo que no domino bien el decirlo en hebreo, si tiene alguna diferencia o afecta en algo decirlo en español o en hebreo. Bueno, como todo, el judío, hay 3 judíos, hay 20 opiniones. Hay quienes opinan que debiera ser solamente en hebreo, mientras hay otros que opinan que puede ser en lenguaje que uno conoce, porque dice declararlo con entendimiento. Si no conoces el hebreo y no entienden el hebreo y lo dices en hebreo y no lo entiende, pues entonces ahí parte del mandamiento se puede ajuste, como dicen ellos. Por lo tanto, si te es fácil, más fácil decirlo en español y entiende lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo, pues dilo en español. ¿Ok? Lo importante es que lo declare. Pero si eventualmente poquito a poco lo aprenden en hebreo, pues entonces lo hacen en hebreo y lo hacen en español. No es que en hebreo sea más importante o tenga más peso, pero sabemos que el lenguaje hebreo es un lenguaje sanador, un lenguaje creativo, un lenguaje que nuestro ADN entiende a perfección. Así que, mientras tanto, si solamente lo sabe en español, pues hazlo en español. Porque el propósito es que al declararlo se entienda y tenga una conciencia de lo que está diciendo. ¿Okay? Ok, gracias. ¿Alguien más?
Por si acaso, parte de lo del Shema lo saqué de este libro. Este está en inglés que dice cómo orar como un judío. Hace unos días lo pusieron en el chat de Telegram en español en PDF. Así que si usted tiene cuenta de Telegram, le aconsejo que vaya ya sea al chat de Rico en metodología de estudio de metodología o en el mío y se encuentra en PDF que lo pueden descargar y está en español. Y aquí explica todas las oraciones habidas y por haber del Sidur, de los servicios, con explicaciones de por qué se dicen, cómo se dicen, cuándo se dicen, por qué no se dicen, o quién no lo dice, o quién lo dice, los horarios, o sea, muy bueno, excelente. Y es por el rabino Chaim Halevi Donin. Y lo tenemos en Telegram, en español, en PDF. Así que le aconsejo que si desean aprender un poquito más con respecto a las oraciones, con respecto al Shema, con respecto a otras cosas que lo pueden descargar o ver o leer, porque está disponible en español en Telegram. ¿Alguna otra preguntita o comentario? La próxima clase. La próxima clase será un día de esto. No sé todavía la fecha, tengo muchas cosas pendientes en mayo y después en junio, así que puede ser que sea después de mediados de junio. Si lo puedo hacer antes, la hago antes. Estoy tratando de hacerla por lo menos una vez al mes, pero no quiero decir una fecha y después no puedo cumplir. Así que tan pronto tenga seguro el día, pues les dejo saber. Espero que les esté ayudando en algo para entender un poquito mejor las cosas. El propósito es de nuevo juntos crecer, entender, porque hay que entender lo que uno hace, lo que uno declara, lo que uno dice en lo que cree, porque creer, dicen que hasta los demonios creen, pero con entendimiento de por qué hacemos las cosas y el sentido que tiene. Sí, Daisy. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú nos puedes compartir ese PDF que dices que tienes en español? Sí, pero como es mucho, no lo puedo compartir podría tratar de compartirlo por Gmail, por correo electrónico, pero si no tienen el enlace mío de Telegram, eh, se lo puedo hacer disponible para que entonces vayan ahí o el Telegram de Rico, de estudio de metodología en Telegram. No sé, ¿qué es más fácil? ¿Correo electrónico, Telegram? Pues el correo electrónico estaría bien. Ok, pues Ujú. yo tengo tu email, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok. Sí. Yo lo pongo además del PDF del PowerPoint. eh, Trataré a ver si lo acepta Gmail, porque a veces si es muy grande el PDF no lo toma. Pero como Mm, quiera, también voy a poner el enlace de Telegram para que no pueda descargarlo del email, lo pueda ver en Telegram. ¿Ok? ok, listo. Ok, muchas gracias. Tu orden. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Un comentario? Aquí me han puesto que un pacto unilateral. Realmente no es un pacto unilateral, porque el propósito del pacto Hashem no es que sea un pacto unilateral, sino que sea entre su pueblo Israel y él, porque el propósito es la relación. Aunque sí, Hashem fue el que caminó entre las piezas y no Abraham, porque Hashem es el que inicia el pacto. Hashem no muere, por lo tanto ese pacto es eterno, no se puede romper. Pero por propósito no es que sea unilateral, porque quien
a él le pidió que tomara los animales, los partiera, fue Abraham. Así que el pacto tiene que ser por lo menos entre dos partes para que sea un pacto. Y en el término de lo que presenta el libro de Devarim, de Deuteronomio, es un pacto entre soberano y vasallo. O sea que se hacen falta dos. ¿Okay? ¿Algo más? Sí, Franklin. Shalom, shalom, pastora, Mm, y a todos. Lo que me llamó la atención cuando te dijo que de hacer la cosa con entendimiento, y yo pensando yo igual que hay que ser, porque muchos hacen la cosa como por costumbre o porque otro la hace o de moda, y en Hashem eso no es así. Por ejemplo, Víctor me trajo un talí a mí de Israel hace tal vez 4 o 5 años. Yo nunca me lo puse porque no entendía por qué. Y no me lo quería poner porque aquel lo usa, yo lo voy a usar. No, si yo no sé para qué se usa eso, ¿para qué me lo voy a poner? Igual que los sisi, igual que la kipa. Yo no la uso, la cobertura en la cabeza, hasta que no tuve ese entendimiento el por qué hacerlo. No porque me voy a ver más religioso, más judío, más esto. No. Hasta que yo no tuve el entendimiento por qué hacerlo, entonces ahí yo empecé a hacer la cosa. Exacto. Shalom. Gracias. Es como la circuncisión. De nada te vale hacerte la circuncisión si no sabes por qué lo estás haciendo. No, porque dice, no. Hacer las cosas con entendimiento. Por eso la Torah es cíclica. Las festividades son cíclicas, porque cada vez que lo hacemos, leemos, practicamos, recitamos, ensayamos, aprendemos y entendemos mejor y más que la vez pasada. El propósito es hacer las cosas con entendimiento, y sí, hacerlas porque el otro lo hace o porque vemos los demás hacerlos. Porque está de moda, eso no es así. En Hashem todo tiene una razón de ser, porque todo tiene un rol, una función y un propósito. Así que por eso hay que estudiar y hay que aprender. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita que alguien quiera? Recuerden que estamos contando el Omer. Ya hemos entrado a 3 semanas, faltan 4, así que ya mismo es Shavuot, celebramos Shavuot. Así que no olviden de contar. Y si no hay nada más, no quiero tomarle mucho tiempo porque yo sé que muchos de ustedes quizás, a los que están en el horario nuestro, de nosotros de aquí de la Florida, quizás muchos apenas han llegado de sus casas, de trabajar, o tienen que hacer asignaciones con los niños, o preparar comida o algo, o simplemente acostarse tempranito con las gallinitas. Cualquiera que sea la razón, de nuevo muy agradecida de que hayan tomado tiempo de querer compartir este estudio, de estar juntos. Espero que sea de bendición para todos, y ya la próxima vez, tan pronto tenga una fecha, pues les dejo saber. Mientras tanto, sigan conectados, ya sea conmigo, con Rico, con el pastor Walter, con Roca Eterna. Todos estamos trabajando para el mismo jefe. Así que siempre un placer verlo, escucharlo. Sus preguntas siempre son muy buenas. Así que le agradezco su tiempo de conectarse conmigo. Así que ya mañana es Shabbat. Estaremos a las 7 de la noche transmitiendo el servicio de Shabbat. El sábado comenzamos con el pastor Vargas servicio de Shaharit. Y luego por la tarde a las 4 tenemos servicio de Minjá en la congregación. Así que, como digo siempre, después el domingo, Dios mediante, vamos a salir a una actividad de justicia y bondad. Así que en el Señor siempre hay algo que hacer. Si usted se aburre porque yo no sé en qué está pensando, y con el Señor lo que nos falta es tiempo. Así que de nuevo, muchas gracias, jóvenes. Buenas noches.
o buenas tardes, dependiendo de la hora que sea donde usted está. Muchas bendiciones y nos veremos ya mañana por mediante. Shalom. Shalom. Buenas noches. Shalom, shalom. Buen descanso.